en una gran mayoría para nosotros, los ingenieros estructurales, estos funcionales son ecuaciones diferenciales. En otras tantas áreas, a veces no hay un funcional, hay que construirlo. Nosotros vamos a trabajar con funcionales ya dados, ¿de acuerdo? Funcionales existentes. Bien. Bien, lo que están viendo es el contenido básico, que se refiere a la introducción, métodos directos, especialmente el de rigidez. O sea, los métodos directos de elementos finitos son de rigidez y flexibilidad. Nosotros hemos visto rigidez y vamos a recordar rigidez. Tipos de elementos finitos, funciones de interpolación, integración numérica, que ustedes han visto en su curso de análisis numérico, pero específicamente vamos a ver un método que es apropiado para elemento finito. Luego vienen los métodos variacionales, el método de Ritz y el método de Galerkin, que son los que prácticamente estos son los verdaderos, el verdadero método de elementos finitos. Y finalmente el método de balance de energía, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en este curso. Bibliografía. Si ustedes entran y buscan para bajar libros de elementos finitos, hay N, pero N de verdad, muchos libros. Uno que yo os recomiendo que es muy bueno es este, el método de elementos finitos de O.C. Sienkiewicz, volúmenes 1 y 2. Ese es un muy buen libro. Pero al margen de este, pueden ustedes bajarse los libros que puedan encontrar. Hay N de elementos finitos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer una introducción así simple de lo que es el método. Hemos dicho, es un método numérico. Por lo tanto, al ser un método numérico, no es exacto. Es un método aproximado, ¿no? Que nos permite solucionar una gran parte de problemas de ingeniería y ciencias. ¿Cómo nació este método de elementos finitos? Por la necesidad de hacer el cálculo del armazón de las avionetas de principios del siglo pasado, ¿no? Entonces fue un ingeniero civil, que introdujo el método de elementos finitos sin desearlo, ¿no? ¿Qué hizo él? Analizó el marco, vamos a decir, el chasis de una avioneta, de un avión. ¿Y cuál era el chasis de un avión? Era básicamente especialmente en las alas, eran cerchas. Entonces analizó el elemento por elemento y luego
conjuncionó todo ese análisis. Y ahí nació el método de elementos finitos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, básicamente es un método numérico que consiste en discretizar el continuo. ¿Qué es el continuo? Es un funcional que en muchos de los casos es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial puede ser de varios tipos, ¿no? Tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales, pero ellas son bajo algunas condiciones. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Estamos hablando de ecuaciones diferenciales que dependen del tiempo o ecuaciones diferenciales con condiciones de borde o de contorno. Esas no dependen del tiempo. Pero hay mixtas con condiciones de borde y condiciones de contorno, ¿no? Entonces, la solución de esas ecuaciones diferenciales, que es el campo continuo, en el elemento finito lo que se hace es discretizar, volverlo un discreto. ¿De acuerdo? Utilizando elementos simples. ¿Cuál es la solución de una ecuación diferencial? La solución de una ecuación diferencial es si es ordinaria, una ecuación diferencial ordinaria, es una familia de curvas. Entonces, ¿qué se hace con elemento finito? Con elemento finito se propone la solución de una de esas curvas. Vamos a suponer que sea, por ejemplo, la solución una curva parabólica de cuarto grado o de tercer grado. Entonces nosotros planteamos, y así ha nacido la solución de las ecuaciones diferenciales jóvenes, planteando la solución. Una vez que se ha planteado la solución con un cierto criterio, a partir de ahí se ha comprobado si esa solución es correcta o no. Una vez que se ha comprobado que es correcta, a partir de ahí han nacido los métodos de solución. O sea, no es como nos han enseñado, no ha nacido así. A nosotros nos enseñan una serie de métodos en ecuaciones diferenciales ordinarias para llegar a esa familia de curvas. Pero no fue así, o sea, y no es así, no ha nacido así. Ha nacido dándose la solución del problema. O sea, en otras palabras, casi como adivinando, pero no tanto así, ¿no? Porque no se adivina. Se plantea en base a un criterio y a experiencia. Entonces, de ahí han nacido los diferentes métodos, inclusive y más todavía los métodos aproximados o numéricos. Bien, fue Clough que introdujo el método como tal para elementos ya no unidimensionales, o sea, como ser barritas, ¿no? Sino él introdujo, por ejemplo, elementos triangulares, pero bajo la misma idea de los elementitos unidimensionales, o sea, barritas. ¿De acuerdo? Y así formalmente, pero antes ya
Euler, Courant, plantearon estos elementos triangulares, y plantearon la solución bajo el potencial de energía mínima, ¿no? Muy bien. Luego esto fue desarrollando por los ingenieros, los matemáticos, los físicos, y se fue extendiendo este método hasta el día de hoy, que es un método bastante desarrollado, vamos a decir. Bien. Lo que hace el método es básicamente el dominio, que es el campo continuo, lo subdivide en subdominios, ¿no? En pequeños elementos que los analiza uno por uno. Ahora, imagínense si yo tuviese, por decir nada más, 100 elementos. Analizar 100 elementos uno por uno es envejecerse, ¿no? Pero si yo pudiese plantear un análisis general, entonces analizo un elementito y luego ese mismo análisis sirve para los 100 restantes. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. Queremos hallar el área de esta, o el perímetro, o el área o el perímetro, lo que fuera, de esta circunferencia. Sí, digamos el perímetro. Pero no sabemos qué es 2πr. Nunca hemos descubierto, no sabemos. Queremos hallar el perímetro de esta circunferencia. Entonces, ¿qué hago? Voy a discretizar, voy a tomar un elemento pequeño y voy a analizar, ¿no? Ahí tengo ese triangulito o ese ángulo alfa para describir o para calcular esta longitud L del arco subtendido. Nosotros sabemos que la longitud de ese arco, SE, es igual a alfa por R, el ángulo por el radio. ¿No es cierto? Pero si yo aplico teorema de cosenos, aquí voy a tener un triangulito que va a ser isósceles, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo decir? Que la cuerda HE al cuadrado ha de ser igual a 2 veces el radio al cuadrado menos 2 veces el radio al cuadrado coseno de alfa. Ese es el teorema de cosenos. Entonces, HE cuadrado ha de ser igual a 2 veces el radio 1 menos coseno de alfa. ¿Sí? O lo que es lo mismo, podríamos decir, si alfa E es 2πn, o sea, 2π es toda la circunferencia, ¿no? El ángulo alfa de toda la circunferencia. Si queremos encontrar para este elementito, alfa E va a ser igual a 2π sobre n, que no sabemos cuánto es n. N, digamos, puede ser muchos 100 arquitos o 200 o lo que fuera, infinitos. Entonces, ¿qué vamos a tener aplicado a este angulito alfa? HE al cuadrado igual a 2R cuadrado, 1 menos coseno de alfa E.
Pero ¿a qué es igual HE? HE va a ser igual, en base a la expresión anterior del teorema de cosenos, va a ser igual, sacándole una raíz, ¿no? Va a ser igual a 2R por el seno. 1 menos coseno de alfa E es el seno, por ejemplo, de alfa E medios. ¿Sí? Bien. Eso es para un elementito, para uno. Ahora yo quiero para los n. Entonces, he analizado un elementito, pero he dicho voy a dividir en n elementos. Ahora necesito aplicar, y esos n elementos van a tener las mismas propiedades, el mismo análisis. Y entonces, ¿qué hago? Ensamblado de las ecuaciones, de los elementos y la solución. Entonces, el perímetro, sumando los n elementos, va a ser perímetro n igual a la sumatoria desde e igual a 1 hasta n de HE. HE es esta cuerdita, esta cuerda subtendida. Pero si este ángulo alfa es muy pequeñito y tiende a 0, ese HE prácticamente va a ser el arquito subtendido. Por eso dice aquí, sumatoria desde E1 hasta N de HE. Por lo tanto, reemplazamos y PN va a ser igual a N veces 2R seno de pi sobre N. Bien. Pero al hacer esto puede haber un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque hemos dicho que la cuerdita y el arquito, cuando son muy pequeñitos, coinciden, pero ese pequeñito tendría que ser casi 0. Como inicialmente no es, entonces el error va a ser este, el valor absoluto de todo el perímetro SE menos HE. Entonces, ¿qué será el error de cada elementito? Va a ser 2pi sobre n por r menos 2r seno de pi sobre n. Si factorizamos, vamos a tener 2r que multiplica a pi sobre n menos seno de pi sobre n. Si multiplicamos por n, sí, estamos obteniendo el error para toda la circunferencia. Y va a ser igual el error a 2r por pi menos n seno de pi sobre n. Y eso es igual a qué? A 2pi r menos pn. ¿Sí? Ahora voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir x igual a 1 sobre n. Y voy a hallar el límite. El límite cuando n tiende a infinito de Pn va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 2R n seno de pi sobre n. Hacemos el cambio de variable. Igual al límite cuando x tiende a 0. Claro, si x es igual a 1 sobre n y n tiende a infinito, entonces x tiende a 0. De 2 pi r seno de pi x sobre x. Ya sabemos que este es un límite especial, ¿no? Un límite notable. Entonces multiplicamos por pi y dividimos entre pi y vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de 2 veces r por seno de pi x sobre pi x por pi. Ese límite es 1. Por tanto, el perímetro va a ser
Así es. ¿Verdad? Ahí está. Hemos discretizado en un elemento pequeñito de arco y hemos considerado dividir en varios igualitos, en muchos. N le hemos llamado. Entonces hemos analizado un hito y a partir de ese uno hemos reconstruido haciendo una sumatoria de todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Así funciona el método de elementos finitos. Vamos a hacer una descripción por pasos, los pasos que se siguen a la hora de aplicar el método de elementos finitos. ¿Cómo trabaja el método? Así. Primero hay que discretizar el continuo, ¿sí? Con elementos simples, conocidos, fáciles de manejar. Seleccionar las funciones de interpolación. ¿Qué quiere decir eso? Plantear la solución del problema, plantear la solución de la ecuación diferencial mediante una curva. Normalmente estas funciones de aproximación o de interpolación también se llaman de aproximación, funciones test, base, y bueno, esos son sus nombres. ¿Qué son? Son esas curvas que hemos dicho plantean la solución de la ecuación diferencial. Entonces, eso yo hago con un cierto criterio. ¿De acuerdo? Luego, encontrar las propiedades de los elementos, las propiedades mecánicas, geometría, material, ¿no? El módulo elástico, el coeficiente de Poisson, etc. En base a eso, construyo la matriz de rigidez de un elementito, de uno, ¿sí? Que vamos a decir tiene las mismas características que el resto que yo he utilizado para discretizar el continuo. Ahora, si tengo otros elementos, porque puedo combinar un tipo de elemento con otro, entonces voy a tener dos tipos y analizo para cada clase un hito y luego armo, ¿sí? Bien. Después de haber armado la matriz de rigidez para un elementito, el punto 4 es armar, ensamblar la matriz de cada elementito para hacer la matriz del conjunto, del total. Esas matrices nos van a dar un sistema lineal de ecuaciones que hay que resolver. El siguiente paso es la resolución del sistema de ecuaciones. Una vez resuelto el sistema lineal, el siguiente paso es efectuar operaciones adicionales. Y de esa manera encontramos la solución de cualquier problema.
Necesitamos sí o sí de un ordenador, porque no vamos a discretizar en 3 elementos, no, no. Vamos a discretizar en muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, un edificio de 10 pisos se puede discretizar completito, ¿verdad? Y ahí vamos a tener pues un sistema de ecuaciones de 1.000.000 por 1.000.000, algo así. Y eso no se puede resolver a mano. Tenemos que aplicar un método numérico y, por supuesto, un ordenador. Así es como funciona el método Holtes. A partir de aquí vamos a ver las cosas básicas, como son el método de rigidez, el método directo de elementos finitos de rigidez, y vamos a ir construyendo el método de elementos finitos. Por favor, si hubiera alguna pregunta. ¿Preguntas? Lo que les voy a pedir es, nuestras clases son martes a las 9:45, jueves 8:15 y viernes 8:15 también. Por favor, ingresaremos a la hora. 9:45 podemos tolerar hasta 9:55. 8:15 podemos tolerar hasta 8:25. ¿De acuerdo? Pero no, pues miren, ahorita está entrando alguien cuando son las 10:23 de la mañana. No puedes. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Preguntas. Si no hay preguntas, quedaríamos aquí nomás en el capítulo introductorio y a partir del jueves estaríamos ya avanzando el método directo de rigidez. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces los veo el día jueves. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero, es respecto sobre lo de los nombres. Ya. Le comento que la universidad dio los correos institucionales y no nos deja modificar los nombres. Sí. Porque es institucional. Sí, eso. Entonces, eso. Está bien, o sea, vamos a matricularnos con nuestro correo institucional. Sería mejor, Inge, porque así igual ya no lo molestan con pedirle autorización para entrar, directo entraríamos a las clases. Así es. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, entonces correo institucional, ¿no? Sí, correo institucional. Los veo el día jueves. Hasta el jueves, Inge, muchas gracias. Hasta el jueves, señores. Hasta el jueves, Inge. Hasta el jueves. Hasta luego.